Señor me los bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Gracias a Dios porque tenemos un tiempo más, ¿verdad? Para poder estar aquí en la casa del Señor y poder compartir, poder pues escuchar también lo que el Señor quiere de nosotros. Así como están mis hermanos, les invito a que me acompañen a hacer una oración. Padre, gracias te damos en esta hora porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres fiel, Señor. Gracias porque me permites un día más, Señor. Nos permites también como iglesia un día más aquí, Señor, en tu templo, Señor. Y Padre, ahora queremos compartir, Señor, queremos escuchar, Dios, tu voz. Quiero suplicarte, Padre bendito, que permita, Señor, que yo sea un instrumento para que tu Espíritu Santo se mueva también a través de lo que diga, Señor, en los corazones de tu iglesia, mi Dios. Te suplico, Señor, que este tiempo sea de glorificación para tu nombre, pero también de bendición para tu pueblo, mi Dios, para los que están aquí de forma presencial, también los que están de forma virtual, Señor. Gracias te damos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A principios del siglo anterior, un psicólogo famoso, Yuguito nos podría explicar más acerca de esto, llamado Iván Petrovich Pavlov. Ese psicólogo hizo una investigación acerca de la salivación de los perros. Probablemente usted también lo conoce o ha escuchado acerca de esto, ¿verdad? Él hacía esta investigación acerca de que cuando les daba de comer a los perros, ¿verdad? Los perros salivaban por la comida. Y trató de hacer un experimento o hizo un experimento acerca de cómo sería, ¿verdad? Si a través de otro estímulo los perros responderían de la misma manera. Y lo hizo así por muchísimos meses. Lo que hizo él fue sonar una campanita, ¿verdad? Cuando los perros iban a comer, para que de alguna manera eso a ellos les permitiera conocer. Estaba haciendo esa investigación, ¿verdad, Pavlov? Para investigar acerca si los perros también a través de otro estímulo salivaban, y lo cual sucedió así. Cada vez de que Pavlov sonaba la campanita, ¿verdad? Los perros empezaban a salivar sabiendo que ellos ya iban a comer, ¿verdad? Entonces, en una ocasión, lo que este psicólogo ruso hace es que suena solamente la campanita sin la comida, ¿verdad? Y los perros empiezan a salivar. Entonces él a esto, ¿verdad? Lo conocemos como reflejo condicionado, reflejo condicional, que los perros solamente con ese estímulo de poder escuchar una campanita, ¿verdad? Ellos sabían que ya iban a comer, que era la hora de comida. Y yo creo que nosotros en el transcurso de la vida también vamos adquiriendo algunos de estos tipos de reflejos. Algunos son buenos, por ejemplo, cuando nos sonrojamos, ¿verdad? Por alguna situación, hacemos una media sonrisa, por ejemplo, o agachamos la mirada, ¿verdad? Esos reflejos que vamos adquiriendo a través de la vida y que de alguna manera pues no son dañinos, ¿verdad? Pero que nos permiten a nosotros a través de algún estímulo dar una respuesta ante eso. Algunos otros sí son algo dañinos, ¿verdad? Como aquella persona que toma para olvidar las penas, o aquella persona que de alguna manera se mete a algún vicio, ¿verdad? Empieza con alguna adicción porque eso le ayuda a olvidar aquellas situaciones que ha pasado en la vida o a lo largo de su vida, ¿verdad? Alguna pérdida de algún familiar, algunas situaciones que lo han marcado de por vida y que de alguna manera él está tratando de hacer para poder olvidar aquella situación, ¿verdad? A través de algún estímulo que está recibiendo en ese momento. El sentimiento de culpa, hermanos, el sentimiento de arrepentimiento cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos equivocamos, de alguna manera también es un reflejo condicionado. Esto es algo santo que el Espíritu Santo, válgame, ¿verdad?, nos hace sentir. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros pecamos, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos toca ahí en el corazón y nos dice, ¿verdad? O cuando cometemos o decimos algo que no teníamos que decir, de repente sentimos como ese pique ahí en el corazón, de repente como que en la cabecita algo nos dice como no debiste decirlo, no debiste hacerlo, no debiste ir allá, no debiste conocer, ¿verdad? No debiste hacer, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo nos dice que acabamos de cometer un error, acabamos de pecar, acabamos de hacer algo que está incorrecto, ¿verdad? Y que de alguna manera eso también se convierte en un reflejo, ¿verdad? En que el Espíritu Santo nos va diciendo que hemos hecho algo mal, ¿verdad? Y que tenemos en ese momento que arrepentirnos o acercarnos a Dios. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y qué tiene que ver, ¿verdad?, la salivación de los perros con el reflejo de cuando nosotros nos equivocamos o cuando cometemos pecado o el Espíritu Santo nos habla al corazón? ¿Qué tiene que ver eso con esto que Pablo investigó, ¿verdad? Les invito a que me acompañen ahí a Lucas capítulo 22 versículo 54, o lo van a ver en la pantalla también para los que no traigan Biblia. Nada, cierto, no, todos traen Biblia, ¿verdad?
Dice así la palabra del Señor en el versículo 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando se encendió una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio sentado allí a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, él estaba con Jesús, ¿verdad? O ese estaba con él. Y más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Como en 3 ocasiones o en algunas ocasiones más le empiezan a decir que él estaba con Jesús, ¿verdad? Y empiezan a decirle, no, sí, tú eres uno de los que estaba con él. Y Pedro en esas ocasiones, ¿verdad? En esas 3 ocasiones Pedro les dice, no, yo no lo conozco, dice, yo no sé quién es, ¿verdad? Y en la última, ¿verdad? Él dice la palabra también del Señor, ¿verdad? En otra versión también que él con maldiciones decía, yo a ese ni lo conozco, ¿verdad? O sea, yo ni lo conozco. Y dice la palabra del Señor que en ese momento canta el gallo, ¿verdad? En ese momento canta el gallo y Pedro, ¿verdad? Eso me encanta, esa parte de la escritura me encanta, que dice que la mirada de Jesús con Pedro se encuentran, ¿verdad? Porque se miran fijamente y Pedro se acuerda cuando el Señor le había dicho antes, ¿verdad? Unos días antes que antes de que el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces. Y Pedro se acuerda de esto. Y dice la Biblia que Pedro salió corriendo y lloró amargamente. Y puedo imaginarme la situación o el momento que estaba viviendo Pedro en ese momento, ¿verdad? Acerca de mirar a Jesús a los ojos fijamente y Jesús, no sé si haciéndole una mirada así como de, ay Pedro, ¿no? O así como de, te dije que me ibas a fallar. O algo así como de, ¿te acuerdas lo que te dije? Y Pedro recordando ese momento y remordiéndose en su corazón. No sé si de alguna manera, recordando ahorita lo que les mencionaba acerca de Pavlov y el reflejo condicionado, yo no sé si de alguna manera Pedro cada vez de que escuchaba el gallo cantar en las mañanas le recordaba, ¿verdad? Que había traicionado a Jesús. Cada vez de que Pedro estaba despertando, ¿verdad? O cuando apenas estaba amaneciendo, cantaba un gallo y de repente Pedro se acordaba y decía, o recordaba esa escena donde se encontraba con Jesús mirada con mirada y se acordaba de que había negado al maestro, de que había traicionado, ¿verdad? Aquel hombre que había confiado en él. Yo no sé, quiero pensar que eso estaba sucediendo en ese momento. Que Pedro de alguna manera cuando escuchaba el sonido de ese gallo, a él algo le pasaba dentro de su corazón y algo estaba sintiendo él porque decía, traicioné al maestro. Ese hombre que confió en mí y que me dijo, ven y sígueme, ahora, ¿verdad? Me siento mal por todo eso. Y cada vez que escuchaba o veía un gallo por ahí quizá, él estaba recordando ese momento, ¿verdad? Y se sentía mal. Y nosotros en algunas ocasiones tenemos quizá un gallo que nos recuerda el error que hemos cometido. Probablemente nosotros tenemos por ahí un gallo que nos recuerda algo que hemos hecho nosotros o que hemos fallado. No lo sé, probablemente es un lugar el que nosotros visitamos y que sabíamos que no teníamos que haber visitado. O probablemente algún sitio, un restaurante, no sé, en donde quizás rompieron con nosotros, ¿verdad? Y causaron dolor en nuestro corazón. O algún lugar, algunas oficinas en donde firmamos un acta de divorcio y que no queremos pasar por ahí. O algún lugar, o alguna persona, alguna fotografía que nos dice a nosotros que hemos cometido un error. Algo que nos recuerda a nosotros y nos hace sentirnos, ¿verdad? O escuchar ese gallo cantar y decirnos culpable, inocente, divorciado, no vas a poder, no lo vas a lograr. Algo que nos recuerda y que nos hace sentir culpables, ¿verdad? De lo que nosotros hemos hecho. Algo que nos hace sentir mal acerca de aquella situación que vivimos en algún momento, o quitemos esa parte de un error o algo que hayamos cometido, una decisión que hayamos cometido, algo quizá que nos lastimó en nuestro corazón cuando niños, algo que lamentablemente vivimos, por ejemplo, en nuestra infancia y que ahora a nosotros nos recuerda, ¿verdad? Que aquel lugar, aquella persona o aquella fotografía que ni siquiera queremos ver, nos va a traer dolor o nos va a traer ese sentimiento de decir, no quiero recordar aquello. Pablo, el apóstol Pablo, es uno de los hombres que más escribe en la palabra de Dios acerca de la gracia de Dios. Precisamente Pablo hace mucho énfasis en esto, en la gracia de Dios y acerca de sentirse perdonado cuando el gallo canta. Y por eso Pablo, ¿verdad?, hace muchísimo hincapié en que yo soy el mayor de los pecadores. Y Pablo recuerda, ¿verdad?, lo que él había hecho, pero habla mucho acerca de la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios alcanza, ¿verdad?, aquellos momentos o aquellas personas que tienen en algún momento un gallo que les canta y que les recuerda que somos pecadores o que hemos fallado o que de alguna manera
nos han lastimado a nosotros. Y Pablo habla acerca de esto y él se pone como uno de los primeros en hablar acerca de la gracia, diciendo que él es el primero en pecar, ¿verdad? O uno de los mayores pecadores, dice así, ¿verdad? Pero habla mucho acerca de cómo esa gracia nos alcanza a nosotros y nos abraza, nos cubre y nos dice, ¿verdad? Que todo está bien, que el Señor está ahí, que el Señor ha perdonado nuestros pecados, que el Señor nos da, ¿verdad?, de su amor para cubrir aquello que quizá nosotros, ¿verdad?, no podíamos pensar que en algún momento iba a hacer. Y algo que he pensado, mis amados hermanos, es que de alguna manera, no sé si esto sea algo incorrecto, por ahí me ayudarán o me regañarán al rato, los hermanos, los teólogos aquí, es que nosotros no podemos alcanzar, ¿verdad?, el precio de la gracia, mis hermanos, o no podemos hacer énfasis, ¿verdad?, acerca de esto, si no hemos alcanzado las profundidades de la culpabilidad. Si nosotros no hemos alcanzado o no podemos alcanzar nosotros la altura de la gracia, si es que no hemos profundizado nosotros de qué hemos sido salvados. No podemos profundizar o no podemos entender el precio de la gracia si nosotros no sabemos de dónde nos ha sacado el Señor, si nosotros no comprendemos lo que hemos hecho o lo que nosotros deberíamos estar pagando o pagando sin comillas, ¿verdad?, por aquello que nosotros hemos hecho. Y el Señor obviamente lo ha hecho por nosotros, pero necesitamos comprender, ¿verdad?, de dónde nos ha sacado el Señor. Me explicaré de esa manera. En la actualidad muchos jóvenes, hay adolescentes, incluso hasta hay personas adultas, mis hermanos, que no comprenden el valor, ¿verdad?, de la gracia, ni mucho menos del amor de Dios ni de su perdón. Y este último es el que menos hemos podido nosotros experimentar, ya que de alguna manera, incluso gente aquí dentro de nuestra iglesia, no de esta iglesia, de la iglesia del Señor, ¿verdad?, que ni siquiera sabe de qué nos ha salvado el Señor, ni siquiera comprendemos de dónde nos ha rescatado el Señor, ¿verdad? Por eso nos encontramos con muchas personas en la iglesia que no tienen compromiso con el Señor. Y repito, no hablo de esa iglesia, hablo de otra iglesia, ¿verdad?, que también es de Nazareno. Hay personas que quizá de alguna manera, ¿verdad?, no han comprendido exactamente de dónde nos ha sacado el Señor y probablemente para ellos hacer un compromiso con Dios no tiene tanto peso, ¿verdad?, como el decir simplemente pues voy el domingo en la mañana, me quedo tantito escuela dominical y de ahí me voy, ya no pasa nada, ya cumplí con al menos estar en un servicio. O veo tantito en la transmisión, o como de repente ha pasado que me conecto tantito a la transmisión y me salgo. Al fin y al cabo ya aparece ahí que Néstor Yáñez se conectó, ¿no?, a la transmisión y ya no hay problema. O aquellos que de repente es como de, pues el domingo no pasa nada. Cuando sabemos que hay miércoles de oración, obviamente se entiende cuando alguien trabaja, ¿verdad? O los viernes, o los sábados, o los domingos en los servicios, ¿verdad? Y de alguna manera hay gente que no tiene un compromiso con el Señor, o hay personas en la iglesia que no comprenden ese compromiso con el Señor, ¿verdad? Y no entienden o no entendemos, voy a generalizar en este sentido, ¿verdad? Y no tenemos esa comezón de oír la palabra de Dios, y por eso se nos hace tan fácil venir quizás solamente el domingo y entre semana ni siquiera abrir nuestra Biblia, o ni siquiera tener tiempos devocionales, o ni siquiera orar, o ni siquiera tener una comunión, un tiempo de intimidad con el Señor, ¿verdad? Decimos que es más que suficiente con al menos hacer la oración por la comida, o simplemente venir aquí el domingo, hacer una lectura, escuchar la palabra y hasta ahí se acabó, y de ahí hasta el próximo domingo. Por consecuencia, obviamente, este tipo de personas, este tipo de gente que asiste a la iglesia, porque no me atrevería ni siquiera a llamarnos hermanos, que no valoramos la gracia de Dios. Es necesario navegar, hermanos, en las profundidades de qué hemos sido salvados. Cuando dice una persona, dice un predicador, que cuando un hombre se va haciendo mejor, comprende cada vez más cuánto necesita la gracia de Dios. Cuando un hombre más va acercándose a Dios, dice por ahí este predicador, que mientras más espirituales somos, mientras más nos acercamos a Dios, mientras más buscamos un tiempo de intimidad con el Señor, mientras más nos acercamos a su palabra, mientras más nos acercamos en tiempos de oración, mientras más nos acercamos a través también del ayuno, ¿verdad?, más nosotros vamos comprendiendo que necesitamos cada día más del Señor. Decía por ahí alguien que mientras más buscamos a Dios, más manchas de pecado encontramos en nosotros, más cosas sabemos que tenemos que mejorar cada día nosotros. No nos vamos haciendo mejores y decimos, ya la libré porque ahora sí ya tengo tiempo de comunión con Dios, y antes aguantaba 10 minutos y no me dormía cuando oraba, ahora aguanto 15, ¿no? Y no se trata de eso, porque mientras más buscamos de Dios, más nos damos cuenta que necesitamos cada día más de Dios. Y algo curioso que sucede detrás de todo esto es que también mientras más carnales somos, hermanos, más fácil y menos sentimientos de culpa tenemos de haber fallado a Dios. No, amén, no.
porque esperemos que no sea así, pero mientras más carnales somos, hermanos, más nos damos cuenta y menos importancia le damos a que hemos fallado a Dios. Se nos hace tan fácil para nosotros venir solamente un domingo y en la semana ni siquiera agarrar la Biblia. O se nos hace tan fácil, hermanos, ¿verdad? Solamente hacer una oración a la semana, que es el domingo. O lo que pudiera ser peor, hermanos, se nos hace tan fácil hablar como la gente del mundo, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Se nos hace tan fácil, hermanos, vivir una vida doble, tan fácil una vida falsa, actuada, porque más carnales somos y ni siquiera sentimos nada y decimos, ay Señor, tú sabes que me cuesta, o voy empezando, Señor, o apenas estoy acercándome a ti. Mientras más espirituales somos, más nos damos cuenta que el Señor, ¿verdad?, necesita seguir trabajando, necesitamos acercarnos al Señor para que siga trabajando en nosotros, ¿verdad? Hay dos tipos de personas, ¿verdad? Les mencionaba, las personas que actúan y las personas que reaccionan como cristianos. Y muchos cristianos en las iglesias, hermanos, actúan como cristianos en lugar de reaccionar como cristianos, y son dos cosas totalmente diferentes. Todos somos actores en algún momento de la vida. Todos en algún momento de la vida nosotros hemos actuado, incluso hasta el cristianito, hemos jugado al cristianito en algún momento, ¿verdad? Pero no se trata de actuar, sino de reaccionar, lo cual revela nuestro verdadero yo. En Lucas capítulo 6, versículo 27, lo puede usted buscar en su Biblia, lo puede ver aquí en la pantalla, sin ningún problema también. Dice: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa, dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. Dice el Señor, no actúes como cristiano nada más, reacciona como cristiano. Si alguien te estaba, por ejemplo, no sé, me imagino que viene entrando alguna hermana ahí, ahí en el templo, ¿no? Aquí al templo, y de repente se va a sentar y llega otra hermana, no, y ese es mi lugar, y le suelta una cachetada. ¿Qué va a hacer la hermana? Le va a decir, pégame en la otra, ¿verdad? Para que se vea igual los dos coloraditos. Esa es la reacción del cristiano. No, esa no es la reacción del cristiano, esa es la actuación de un cristiano. La reacción del cristiano, dice la palabra del Señor, que es, pon la otra mejilla. Y no se refiere efectivamente al pegar, ¿verdad, hermanos? No se refiere a eso, sino se refiere a reaccionar como cristianos. Dice, oren por sus enemigos, actúen de esa manera. Si alguien te quita eso, ve un poco más. Si alguien te pide perdón, ve un poco más. Reaccionen como cristianos, dice el Señor. No actúen como cristianos, porque ¿qué es lo que sucede? De repente vemos algo en la iglesia y empezamos luego a hablar. Empezamos luego a decir, a preguntar, a cuestionarnos el por qué él y por qué ellos y por qué nosotros así, y por qué el hermano de repente, ¿no? Y por qué se viste así, por qué la hermana, y yo la vi, me di cuenta que la hermana, y viste cómo venía vestida, y empezamos ahí a nosotros a actuar como cristianos, ¿verdad? Empezamos a reaccionar de esa manera o a actuar de esa manera, ¿verdad? Cuando el Señor nos está diciendo, reaccionen como cristianos, vivan como cristianos, amen a sus enemigos, que es algo que cuesta demasiado, ¿verdad? Pero el Señor nos pide que reaccionamos como cristianos. La reacción, hermanos, revela realmente lo que nosotros somos. La reacción de un cristiano revela realmente lo que usted es, hermano. Lo demás solamente es actuación. Oren, dice el Señor, que es la parte más importante de todo. Oren, dice el Señor. Antes de hablar todo acerca de eso ahí en Lucas, el Señor les dice, oren. ¿Por qué? Porque eso va a cambiar los reflejos de condición ante cualquier situación a la que nosotros nos enfrentemos. Porque lo más seguro, hermanos, es que intentemos reaccionar de manera falsa. Y el Señor sabe que eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque muchos pensamos, y no sé si usted lo había pensado, hermanos, pero muchos pensamos que Jesús perdonó a Pedro porque era el Hijo de Dios. Y decimos, pues era Dios, era Jesús, pues era el Hijo de Dios. ¿Cómo no lo iba a perdonar? Lo tenía que perdonar. Pero quiero que se ponga a pensar un poquito, hermanos, en qué hubiera pasado si ustedes estuvieran en el lugar de Jesús. Yo estuviera en el lugar de Jesús. Y después de haber hecho mucho por Pedro, después de haberlo alimentado, después de haberle enseñado, después de haberlo ayudado muchísimo, de repente te traiciona Pedro. Y enfrente casi de ti, en tu cara, te dice, yo no lo conozco, y empieza a decir maldiciones. La Biblia no dice literalmente qué dice, ¿verdad? Pero dice que menciona maldiciones y que dice, ese hombre ni lo conozco. 3 veces, hermanos. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Algo así como de, no, Pedro, ya valiste, ¿no? ¿Cómo le vas a ver? A que resucite. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros, hermanos? ¿Qué hubiéramos hecho realmente? ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones o los estímulos que nos enfrentamos en la vida?
Todos pensamos en que Jesús había perdonado a Pedro porque pues, era el Hijo de Dios y Dios es amor. Pero algo interesante que yo encuentro detrás de todo esto es que vemos en el versículo 31 del mismo capítulo que estábamos viendo, que Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y aquí viene algo importante, hermanos, que le dice: pero yo he orado por ti. Dice otra vez: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como trigo, pero yo he orado por ti. Jesús sabía lo que Pedro iba a hacer más adelante. Jesús sabía cómo iba a reaccionar Pedro. Sabía que Pedro lo iba a traicionar, ¿verdad? Pero Jesús le estaba diciendo a Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Le estaba diciendo Jesús a Pedro: yo he orado por ti porque sé lo difícil que va a ser para mí después de esa situación. Sé lo difícil que va a ser para mí reaccionar realmente ante esto que va a suceder. Pero yo he orado por ti para que no falte tu fe, Pedro. Y esa es la base de toda reacción de cristiano, hermanos. La oración de decir: yo he orado por mis enemigos, yo he orado por aquella situación a la que me estoy enfrentando, yo he orado por aquel estímulo o aquel reflejo condicionado al cual yo me he enfrentado o me enfrento todavía, ¿verdad? Porque dice el Señor: yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y más adelante, ¿verdad? Y dice: y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Oremos por nuestros enemigos, dice el Señor, que debemos someternos en oración. Eso será el fundamento, mis hermanos, cuando alguna situación en nuestras vidas se presente y nuestra primera reacción sea como la del Señor Jesús cuando se encontró nuevamente con Pedro. Dicen por ahí, hay una fascinante teoría por ahí que dice que nosotros estamos formados, nuestra personalidad está formada por 4 cuadrantes. Una es el cuadrante abierto. Ese cuadrante es el que contiene las cosas que nosotros sabemos de nosotros mismos y que los demás también saben de nosotros. Ese es el cuadrante abierto. Yo sé cosas de mí y todos ustedes saben esas cosas de mí. El segundo cuadrante dice que es el cuadrante ciego, que contiene cosas que los demás, es decir, ustedes saben de mí, pero que yo no conozco de mí. Son cosas que ustedes ven en mí. Y eso es muy importante, que tengamos buenos amigos, hermanos, para que nos digan esas cosas que nosotros no vemos en nosotros, ¿verdad? Está un cuadrante más, que es el oculto, que contiene cosas que tú sabes de ti mismo, pero que los demás no conocen. Y que ahí nosotros escondemos realmente lo que somos. Las personas no lo conocen, pero solamente nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y está un último cuadrante, mis hermanos, que es el cuadrante desconocido. Ese cuadrante es el que contiene las cosas que yo no sé, pero que ustedes tampoco saben. Y ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. Son cosas que nosotros no conocemos, son cosas que ustedes no conocen, que yo desconozco en sí y que el Espíritu Santo quiere trabajar en mí. ¿Por qué? Porque es ahí cuando yo reacciono o actúo como cristiano, ¿verdad? Cuando alguna situación se enfrenta a mi vida. Entonces yo reacciono de esa manera porque yo desconocía a ese Néstor. Yo desconocía la forma en la que yo iba a reaccionar porque yo desconocía esa parte de mí. Pero necesito someterme al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo trabaje en mí en aquellas cosas que yo ni siquiera conozco. Para que sea Él que cuando reaccione ante algún estímulo sea de forma correcta. La confesión de pecados, mis amados hermanos, siempre será un descanso, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios. Es una confesión vertical, yo hablando con Dios acerca de lo que estoy viviendo, ¿verdad? Pero la confesión horizontal, es decir, unos con otros, también alivia el corazón, hermanos. Y eso de alguna manera también nos ayuda a nosotros a poder sentirnos en paz, sentirnos tranquilos. Dice la palabra del Señor que confiesen los pecados unos a otros. Dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y eso también trae alivio a nuestro corazón, hermanos, cuando nosotros estamos viviendo ciertas situaciones. El Señor quiere terminar una obra en nosotros, hermanos, en aquellos cuadrantes que nosotros desconocemos o aquellas áreas de nuestra vida, ¿verdad?, que no conocemos. El Señor quiere hacer esa obra en nosotros. Pablo le escribía a los filipenses en el capítulo 1 y les decía: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y el Señor va perfeccionando la obra que ya inició en nosotros y lo va a terminar, porque si el Señor dijo que lo haría, yo sé que lo va a hacer, hermanos. Dice la Biblia que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Esas miradas que se cruzan, esa mirada que desnuda a Pedro totalmente, esa mirada que no sé qué exactamente le estaría diciendo a Pedro en ese momento, pero esa mirada que a Pedro lo conmovió tan fuerte, ¿verdad? Y que de alguna manera Pedro se sintió totalmente culpable,
de lo que había hecho. Pero algo interesante de esto, mis hermanos, es que Jesús había borrado evidencias en contra de Pedro. Y eso es lo que hace el Señor de nosotros. ¿Por qué? Porque ahorita estamos o estoy tratando de mencionar a Pedro y todos decimos, sí, ese Pedro se pasó, ¿verdad? Pero antes, hermanos, unas horas antes de toda esta escena, cuando arrestan a Jesús, ¿ustedes recuerdan quién fue la única persona que fue en defensa de Jesús? Fue el único que reacciona, ¿verdad? Pedro en su impulso lo que hace es como, ¿qué hago? Jala una espada y pum, le corta la oreja a un hombre, a un siervo del sumo sacerdote, ¿verdad? Y meterse con un siervo de un sumo sacerdote, mis hermanos, es muy complicado, ¿verdad? No puede salir sin alguna demanda en contra de eso, porque eso es muy peligroso, mis hermanos. Pedro se atreve a defender al Señor Jesucristo cortando la oreja de ese hombre, ¿verdad? Pero Jesús hace algo maravilloso en esta escena que a mí me enseña, y que es que cuando Jesús va con este hombre, ¿verdad? Y le pone otra vez la oreja y sana a este hombre, ¿verdad? Está borrando una evidencia acerca de lo que Pedro había hecho. ¿Por qué? Porque fácilmente para ese hombre hubiera sido que hubiera demandado a Pedro, no que hubiera dicho, señor juez, mire, ese hombre, Pedro, este salvaje fue y me cortó la oreja, ¿verdad? Entonces el juez le iba a decir, a ver, muéstrame la evidencia de lo que te hizo, esta es la oreja que me cortó. Y le iba a decir, pero pues tu oreja está ahí, no hay evidencias, no hay nada en contra de este hombre, por lo cual se cierra el caso, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Señor en nosotros. Borra, ¿verdad?, toda evidencia de pecado. El Señor borra todo aquello por lo cual nosotros podamos ser llamados culpables. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Borra toda evidencia para que no haya nada en contra de nosotros, ¿verdad?, que pueda llamarnos culpables a nosotros. En Juan capítulo 21 encontramos una escena, y con eso quiero ir cerrando, mis hermanos. Encontramos esta escena maravillosa en donde Jesús tiene un encuentro nuevamente con Pedro. En Juan capítulo 21, en el versículo... capítulo 21, lo van a leer, dice, después de esto Jesús apareció de nuevo a sus discípulos juntos al lago de Tiberíades. Sucedió de esa manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galileo, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta. Jesús se hizo presente en la orilla, pero sus discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaba a escasos metros a la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de pescar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió al bordo que acaban de pescar, perfecto. Simón Pedro subió al bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y algo impactante que yo encuentro aquí, hermanos, detrás de todo esto, y que con esto quiero ir cerrando. Ustedes recuerdan que cuando Jesús es arrestado, está Pedro en la fogata, ¿verdad?, y con todas las personas, y lo empiezan a acusar de que él era uno de los discípulos de Jesús. Pedro lo niega 3 veces. Pedro dice, yo no lo conozco, y enseguida canta el gallo. El Señor mira fijamente a Pedro, y Pedro se remuerde, ¿verdad?, y dice, la regué, como decimos coloquialmente. Pedro se conmueve grandemente porque negó al Señor, ¿verdad?, y en 3 ocasiones antes de que el gallo cantara. Pero algo precioso que yo encuentro aquí es que dice la Biblia, ¿verdad?, aquí mismo, siguiendo leyendo el capítulo, dice que cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, y viene esta escena tan preciosa, hermanos, que no quiero que se pierda. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?, Jesús le pregunta a Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta a mis corderos. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Dice la Biblia que Pedro le dolió muchísimo que Jesús le preguntara por tercera ocasión que si lo amaba. Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y algo interesante, hermanos, de todo esto es que quizá para usted puede ser casualidad, quizá no, ¿verdad? Quizá usted está entendiendo un poquito esta parte, pero Pedro negó 3 veces al Señor. 3 veces el Señor le pregunta si lo ama y 3 veces lo comisiona a hacer un trabajo. Y podemos decir: sí, qué bonito, qué hermoso, ¿verdad? Detrás de todo eso, que de alguna manera el Señor pues ya lo había perdonado, y que de alguna manera el Señor le estaba diciendo: está bien, Pedro, no pasa nada, pero ahora te pido que vayas y que cuides de mis ovejas. Pero algo interesante que yo encuentro, hermanos, en el versículo 4, es que dice la palabra del Señor en ese mismo capítulo, que en ese caso, cuando estaba sucediendo todo esto, sucedió cuando estaba apenas despuntando el alba. Alba viene del latín albus, que significa blanco, porque cuando sale el sol el cielo está claro, o sea, casi blanco, está amaneciendo apenas. Y no sé si está comprendiendo bien esta parte o ya me entendió hacia dónde yo quiero llegar con todo esto. Pero el alba significa que apenas está amaneciendo, hermanos. Significa que apenas está aclareciendo. Cuando Jesús le está preguntando a Pedro acerca de esto, ¿verdad? Apenas está amaneciendo. Y no sé si ya entendimos un poquito esa parte o ya entendió la jugada a donde voy. Pero cuando Jesús le está haciendo la tercera pregunta de Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice que la palabra que se dolió demasiado y que respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y en eso, al despuntar el alba, algo me dice a mí detrás de todo esto, y es que se escucha un sonido por ahí a lo lejos, algo que probablemente nosotros no habíamos pensado, que yo ni siquiera había pensado. No sé si esté por ahí ese sonido tan precioso que yo encuentro detrás de todo eso. Cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, de repente se escucha a lo lejos un sonido. Ese sonido, no, de la bocina no, pero ese sonido de un gallo cantando. Algo me dice, hermanos, que cuando Jesús le estaba preguntando a Pedro si lo amaba, dice la Biblia que eso sucedió exactamente al despuntar el alba, justamente cuando estaba amaneciendo. Me atrevo a creer, mis amados hermanos, que justamente en ese momento, después de que el Señor le decía: ¿me amas? Y Pedro le decía: Señor, sabes que te amo. Y en ese momento cantaba el gallo. Me hace creer, mis amados hermanos, que el Señor le estaba diciendo a Pedro: el sonido del gallo ya no te va a atormentar más. Ese canto del gallo ya no te va a atormentar cada vez de que tú lo escuches o cada vez de que lo veas. Ya no va a haber un tormento, no va a haber un reflejo condicionado que te haga sentir mal cada vez de que escuches el sonido del canto, del gallo. Ahora, cada vez de que tú escuches ese sonido de ese gallo, tú vas a recordar que yo te he dado a ti una enmienda, te he dado una misión, te he dicho que te amo y te he dicho que apacientes a mis ovejas. Me atrevo a creer, mis amados hermanos, que el Señor estaba ayudándole a Pedro y diciéndole: no quiero que te atormentes más con eso, yo te amo. Y yo he borrado todas las evidencias en tu contra, Pedro, Lucy, Noemí, hermano José Luis. Yo he borrado todas las evidencias, y aquello que nos atormentaba en ese momento, mis amados hermanos, el Señor lo quiere convertir para algo bueno. El Señor quiere, aún detrás de aquello que nos ha lastimado, detrás de aquel canto de ese gallo diciéndonos que somos culpables, que somos pecadores, el Señor nos está diciendo: quiero transformarlo. Y ahora quiero que quizá tú enseñes a otros que están pasando por la misma situación. Ahora quiero que tú vayas y apacientes a mis ovejas. Ahora quiero que tú vayas y compartas a mi iglesia lo que tú has vivido. Ahora quiero que tú vayas y cuides de mi rebaño. No sé la situación por la que estemos pasando y no sé exactamente, ¿verdad?, si hay algún reflejo por ahí o algún gallo cantándonos, diciéndonos culpables, ¿verdad? No lo vas a lograr. No vas a poder con eso. Y que cada vez de que pasamos por aquel lugar, aquella situación, nos sentimos tan mal. Y ahora el Señor nos está diciendo: quiero cambiarlo para bien. Quiero cambiarlo para que ahora tú puedas enseñar y ayudar a otros, que puedas apacentar a mi grey.
mis amados hermanos, el Señor quiere ayudarnos. El Señor quiere cambiar ese reflejo condicionado. No hay pecado que Dios no pueda borrar. Él ya pagó por todos los que nosotros hemos cometido en esa cruz del Calvario. Yo les invito a que se pongan de pie, mis hermanos, y quiero que pensemos un poco en aquella situación, hermanos. Si no estamos viviendo algo o no hay nada que a nosotros de alguna manera nos esté causando ese sentimiento de culpa por algo que hicimos o por algo que sucedió en nuestra infancia, que no necesariamente tiene que ser un pecado, un error, pero si hay algo que nos está atormentando de esa manera, de esa gravedad, el Señor nos está diciendo en ese momento que lo ha borrado ya y que Él quiere transformarlo para algo bueno. Amado Padre Celestial que estás en el cielo y en todo lugar, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre bendito, porque de alguna manera, Señor, tú nos ayudas, Dios, que aún en los momentos en los que nosotros tenemos ese sentimiento, Señor, de dolor, Señor, aquel que nos permite, Señor, o nos ayuda, o ayuda no, Señor, sino que nos da, Señor, ese dolor tan grande, Señor, nos obliga o nos orilla, Señor, a sentirnos tan mal, Señor. Algo que esté sucediendo en nuestros corazones, en nuestras familias, Señor, sabemos que tú quieres ayudarnos, Señor, que tú quieres transformar, Señor, aquello que está sucediendo en nuestras vidas, Señor. El apóstol Pablo habla mucho acerca de esa gracia que aún siendo inmerecedores, Señor, tú la das para cada uno de nosotros, Señor. Queremos alcanzarlo, no queremos subestimar, Señor, ese precio tan grande, Señor. Sabemos, Señor, que tú has pagado por nuestros pecados, que has borrado toda evidencia, Señor, en nuestra vida, Dios bendito. Queremos suplicarte que nos ayudes, que aquello, Señor, que está atormentando nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros pensamientos, Señor, aquel lugar, aquella persona, Señor, aquella situación en nuestra casa, en nuestra familia, el trabajo, la iglesia, Señor, aquello que nos ha atormentado, Señor, durante mucho tiempo, Señor, lo queremos poner en tus manos, Señor. Ya no queremos, Señor, escuchar ese canto de ese gallo, Señor, diciéndonos culpables, que nosotros hemos fallado, Señor, o que hemos sido lastimados por esa situación, Señor, por nuestras decisiones o por la decisión de alguien más, Señor. Queremos suplicarte, Dios bendito, que tú tomes ese control, Señor, que tú nos ayudes, que tú sanes nuestro corazón, Dios bendito. Te necesitamos, Señor, te necesitamos con urgencia, Dios. Gracias te damos, Padre. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, que sea Él perfeccionando, Señor, así como Pablo le decía, Señor, a los filipenses, Señor. Sabemos que tú terminarás esa obra perfecta, esa obra preciosa, Dios. Gracias te damos, Señor. Pongo a la iglesia en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos y te doy gracias, orando en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, que el Señor les bendiga.